Bien, hermanos amados, estamos estudiando Primera de Corintios, nos toca el capítulo 5. Haciendo un poquito memoria de lo que vimos ayer, acuérdese que vimos que el antídoto contra las divisiones es no hacer idolatría de los siervos. Es importante que los siervos sean lo que son, siervos. Se los honra para honrar a Dios, pero siguen siendo siervos, ellos no son Dios. Segunda cosa que vimos es que ninguno debe tener mayor concepto que el que debe tener de sí mismo. Así como idolatrar a alguien es malo, también es malo tener un mayor concepto de uno que el que uno debe tener. Uno tiene que tener clara su identidad en la vida cristiana. Luego, no pensar más allá de lo que está escrito. Eso ayuda mucho en la unidad de la iglesia. No pensar más allá de lo que está escrito. Lo que dice la palabra, lo que enseña la palabra, eso aplicarlo a nuestra vida y no andar inventando cosas raras ni doctrinas sacadas de contexto, etcétera. Otro asunto es que no debemos despreciar a quienes nos presentaron el Evangelio ni a quienes nos predican. Vimos ayer que es importante. Honre al pastor honrando a Dios. Amén. No menosprecie a quien le predicó antes, no menosprecie a quien le enseñó. Y en quinto lugar vimos que el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Ahora, había un problema en medio de la iglesia y Pablo probablemente ya había hecho una amonestación anterior. Se cree que en una carta que se perdió de Pablo a los Corintios antes que esta, Pablo habló acerca de este incidente que vamos a ver en el capítulo 5 y hicieron muy poco caso. Probablemente no terminaron, no llegaron a leer la carta. Entonces ahora Pablo está volviendo. Hasta ahí no. Versículo 1 y 2. Pablo amonesta respecto de la
aceptación del pecado como algo normal. Hermanos amados, una cosa que tenemos que cuidar nosotros individualmente hablando, en primer lugar, y colectivamente hablando, en segundo lugar, es del pecado. Hermano, es sinónimo de vanidad cuando usted no reconoce su pecado. La autoaprobación es una cosa terrible. Debemos cuidarnos de la autoaprobación. No, yo estoy bien. Porque piense esto, la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Más que todas las cosas, perverso. Ahora, cuando usted se autoaprueba, generalmente lo hace en perversión. Generalmente lo hace en perversión. Una cosa es la autoaprobación y otra cosa es la paz que da Dios porque te ha santificado en un área de tu vida. Son dos cosas diferentes. Entonces, estos no solamente no amonestaban el pecado, sino que lo justificaban. Es más, dice por ahí, están envanecidos. Están envanecidos. Y vosotros estáis envanecidos. ¿Ya vio? No, a mí no me dicen nada, a mí no me digan nada. No, yo estoy bien. No, déjenlo, no lo molesten. Pero también no reconocer el pecado en cuanto a ciudad es igual vanidad. Es igual perversión. La autoaprobación es vanidad. No puedo autoaprobarme. No. Hermanos, ¿saben qué? Hay uno solo que puede aprobarnos y es el Espíritu Santo de Dios. Si de verdad somos hijos de Dios, quien nos aprueba o reprueba es el Espíritu Santo y habla primero a nuestro corazón antes que a otro. Ahora, cuando mi corazón está envanecido, no oigo la voz del Espíritu Santo. No me interesa escucharle, mi conciencia se cauteriza y de repente lo malo empieza a parecer bueno. ¿Qué le parece, Miguelito? Empieza a parecer bueno. Solo que no nos olvidemos que aunque a mí me parezca bueno, la palabra dice, ¡ay de al que a lo malo llama bueno! ¡Ay de al que lo malo llama bueno! Entonces Pablo comienza haciendo esta amonestación. Oye, no reconocer el pecado es vanidad. Y dice,
¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Miren, no había lamento por el pecado. Oh, no, se lo voy a poner de otra manera, perdóneme, no se enojen. No lamentar. No lamentarse por el pecado es vanidad. Si por cierto cometer el pecado ya es perverso, cometer el pecado y no arrepentirse y no lamentarse por mi pecado es vanidad, es vanidad. No, yo estoy bien, yo estoy bien. Lo he visto mucho, hermanos, en muchos hermanos. No, es que yo soy así. No, es que yo soy así, yo soy así. Yo soy boca de calcetín, se jactaba una hermana, me acuerdo de una temporada. Yo soy boca de calcetín, abro la boca y es para meter la pata. Y entonces decía lo que le daba la gana, y chismeaba lo que le daba la gana, y hablaba lo que le daba la gana. Y claro, ella era la boca de calcetín, y entonces nadie le podía decir nada. Eso es vanidad. Ay, no hay pecado que no pueda ser perdonado. ¿Sabe cuál? Mire, hasta una mentira blanca es un pecado imperdonable, si usted no se arrepiente. Pero si usted se arrepiente, no hay pecado que no se... El único pecado que no se perdona es la incredulidad. Dice la Biblia, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree ya ha sido condenado. Y es igual que blasfemar del Espíritu Santo. Ahora, fíjese lo que hace Pablo. Dice, oye, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. ¿Por qué está diciendo ausente en cuerpo, pero presente en espíritu? ¿A qué se refiere Pablo? Se está refiriendo a somos de un solo espíritu. Si somos iglesia, somos de un solo espíritu. Mire, yo, si me voy a Europa, sigo siendo un espíritu con ustedes, porque tenemos un solo Dios, un solo Salvador, un solo... Queremos que vuelvan aquí en tanto y cuanto no hayan solucionado ese problema. No aparezcan por aquí, no queremos que estén entre nosotros. De hecho, no van a tomar la Santa Cena, ni se van a congregar, y si se congregan se van a sentar uno allá y el otro acá, y en la última fila.
para que todos sepan que están en disciplina, para que ustedes se avergüencen de su pecado, hasta que ustedes se avergüencen de manera tal que procedan al arrepentimiento. Eso es entregar a Satanás. ¿Qué pasa cuando alguien está fuera de la comunión de la iglesia? ¿Qué pasa? ¿Quién alguna vez se apartó un poco de la iglesia? Levante la mano, alguien que se apartó un poco de la iglesia. ¿Cómo es que uno está cuando uno se aparta de la iglesia? ¿Cómo es que uno está? Eso, está a merced de Satanás, a merced de Satanás. Y Satanás, acuérdense, se disfraza como ángel de luz, te engaña, te seduce, te pone ideas. Bueno, de eso se trata. Cuando excluimos a alguien de la congregación, cuando apartamos a alguien de la congregación, el tal termina por arrepentirse. Termina por arrepentirse. Me acuerdo que la primera vez que yo fui a Brasil conocí a una persona, una muchacha, una chica que cantaba al Señor, que se la veía bien cristiana. Y la segunda vez que voy, estaba sentada en la última fila. Cuando la primera vez que fui, ella estaba sentada por delante, nos hicimos amigos. La segunda vez ella estaba en el fondo. Y yo dije, ¿qué pasó? Y los brasileños me dijeron, no, ella no puede tener comunión con nosotros. Ella tiene que sentarse en la última fila. Y le digo, ¿por qué? Porque ella se metió con un hombre casado. Y toda la iglesia lo sabía. No era que no, oye, que no se sepa. No, por favor, no vayan a avisar. No. Toda la iglesia lo sabía. Delante de toda la iglesia le habían dicho, usted no está correcta en lo que está haciendo y por tanto queda usted excluida de la iglesia, de la comunión en la iglesia. Lo máximo que podemos hacer hasta que usted se arrepienta, que usted se va a sentar en la última fila, ahí en la parte de atrás, y no se puede, no puede tener comunicación con los hermanos. Usted va a venir, se sienta, termina el culto y se va. Eso le podemos aceptar. Hermanos, pregúntenme si le va a quedar ganas de volverlo a hacer. Salvo que no sea, que sea una hija del diablo, que no sea una hija de Dios. Entonces la tercera vez que fui, ya había terminado su disciplina, la hermana se había arrepentido, pasó adelante y pidió perdón a toda la congregación. Eso es el tal sea entregado a Satanás. Oye, ¿sabes qué? La iglesia voy a usar una palabra que no me gusta, te quita la cobertura, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesucristo te excluimos temporalmente de la iglesia hasta que el Señor te conceda arrepentimiento y pensar lo que estás haciendo. No es que yo mañana porque Miguelito me miró feo, no, lo voy a entregar a Satanás a Miguel, ¿por qué me miró feo? No es eso, hermano. O Miguel habló mal para mí, lo voy a entregar a Satanás. O Miguel se fue de la congregación, lo voy a entregar a Satanás. No, hermano, no es eso. Qué falta de conocimiento. Qué falta de escudriñar las Escrituras. O sea, no, en el Antiguo Testamento era peor. No, mi amado, en el Antiguo Testamento era pedrada hasta que se muera. ¿La perdonó? ¿Pero qué sucedió con María Magdalena? Lógico. Ahora piensen en esto. Jesús con María Magdalena, llegó la gracia a la vida de María Magdalena, ¿verdad? Ahora, estamos hablando de personas que ya han disfrutado y gozado de la gracia y que están revolcándose en pecado. Y están revolcándose en pecados que son escandalosos. Tanto que ni los hombres comunes los aceptan. Entonces era una cosa abominable. Pero ¿cómo es que habían venido a parar ahí ellos? Simple, la vanidad de no reconocer el pecado. ¿Ven? Cuando la vanidad y las jactancias han aumentado, es necesaria la disciplina, versículo 3 hasta el 5. Era necesario apartar de la comunión a los transgresores hasta que se arrepientan. Y es interesante porque en Brasil les hacen un seguimiento. Ahí operan las chismosas. Porque empiezan a... Y necesitamos limpiarnos del pecado.
todo esto es posible gracias al sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. No basta con reconocer el pecado, no basta, no sirve con que, a ver, vamos a suponer en el fútbol, estamos jugando fútbol y yo voy y lo pateo a Daniel. ¡Pah! Y me hago el loco. Lo que va a pasar es que de acá a un rato Daniel va a venir y me patea a mí. Ahora, yo podría ser muy cínico y seguir jugando y decirle a Daniel, Daniel, discúlpame, te pateé. Y vengo al rato y otra vez, ¡pah!, lo pateo. Reconocí mi pecado, pero nada más. Necesito arrepentirme. ¿Qué sería arrepentirme de mi pecado? Eso, sería, perdóname Daniel, te pateé, no te pateo más. No te pateo más. Pero no solo eso. Ya, no lo pateo más, pero necesito, no sirve de nada que yo le diga, perdóname Daniel, no te pateo más. Si aquí en mi corazón no me he limpiado, necesito limpiar mi corazón, entonces tengo que decirle, Señor, esto es una perversidad que he hecho. Quítame esta necesidad de patear a mi hermano. Quítame esta necesidad de hacerle daño a mi hermano. No puedo hacerlo. No puedo justificarme. No, así es el fútbol. No, es que el fútbol es así. Uno entra y se patea, se insulta y hace de todo, le da rienda suelta a su mal carácter y después sale y sigue siendo amigo. Eso no es el fútbol. Esa es una perversión del fútbol. Y peor entre cristianos, es tanto como cuando los chicos hacemos los juegos en los retiros y con el afán de ganar ellos están dispuestos a hacer cualquier tipo de trampa. Y no se dan cuenta que están jugando delante del Señor porque es un retiro. Es terrible. Y encima no se arrepienten. Y cuando se los descubre y se dice, ya, perdón, pero siguen haciéndolo. Es mucha locura, hermano. Y eso no es otra cosa que vanidad, jactancia. Y luego dicen, pero es que se la hicimos, pues. Le engañamos, se la hicimos. Y se jactan delante de Dios. Eso es aberración. Eso es una cosa terrible, mis amados. No es buena vuestra jactancia. Limpiaos de la vieja levadura. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ahora empieza a hablar de algo importantísimo. 4. Es necesario practicar la santidad colectivamente. O si quiere, para que se entienda mejor, lo voy a poner de manera colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, te tiene que importar la santidad de la iglesia. Te tiene que importar. Y una manera de que te importa la santidad de la iglesia es que tú estás cuidando de tú no ser quien manche el nombre del Señor Jesucristo en su propia casa. Pero aquí da una lista, hermano, muy interesante de pecados en los cuales deberías revisar tu vida. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y luego dice en el versículo 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Ya vio? ¿Sabe lo que está diciendo? No se junten con aquel que practica el pecado, con aquel de quien algún tipo de pecado sea su práctica. ¿Me dejo entender? No, es que yo soy así, lengua larga. No, para un ratito. Si no corregís eso, te tenés que ir. No, es que yo no puedo con la fornicación, es que a mí me vence. Te tenés que ir de la congregación, entonces.
No, no, es que lo que pasa es que yo soy una persona iracunda, me enojo de la nada. Te tenés que ir de la congregación si no podés dominar eso. Porque quiere decir que el Espíritu Santo no está obrando en tu vida, o, en su defecto, tu jactancia y vanidad no está dejando que el Espíritu trabaje en ti. Y está diciendo, señores, no hagan, no se asocien con ellos, no se asocien, no tengan ningún tipo de asociación con ellos. Esto quiere decir, yo descubro a Miguelito en una fornicación y debo ir y decirle, hermano, no está bien lo que estás haciendo. Y si él no tiene intenciones de componer, debo apartarme de él por mucho que lo ame. Chicho es mi hiperfriend, si lo descubro en una cosa así, le voy a decir, Chicho, lo siento, no me puedo juntar con vos. De vez en cuando nos juntamos a comer con Chicho, entonces le voy a decir, Chicho, no puedo comer con vos hasta que no depongas tu actitud. Bueno, pero es que si fuera así la vida va a ser duro, pastor, nadie se va a juntar con nadie. No, si hiciéramos eso, la iglesia sería santa. Quizás se disminuiría a menos de la mitad, pero sería santa. Sería santa, sí. Otra vez, Señor, otra vez. Es que hay una línea delgada en respecto de lo que debo hacer y lo que no debo hacer. ¿Jesús se juntaba con borrachos? Sí. ¿Se juntaba con fariseos? Sí. Pero no eran de su pueblo, no eran gente que le seguía. Y no toleraba el pecado entre los que le seguían. Al único que le toleraba el pecado, porque lo tenía en secreto, a pesar de que él ya lo sabía, era Judas. Pero a los demás no. Pedro, estás envanecido y el diablo te ha pedido para zarandearte, voy a orar para que tu fe no mengue. Eso no es tolerar el pecado. Sí. Hay algo que es demasiado importante. Correcto. Correcto. Es importante, dice el hermano, es importante que nosotros revisemos que no hay donde nos podamos esconder de Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema de la perversión, Chicho, de la que está hablando esta palabra? Está hablando respecto de la perversión de cuando ya el pecado se admite. De eso está hablando. Pastor, ¿por qué usted reniega tanto contra la murmuración en la iglesia? Porque hay murmuración en la iglesia y no la puedo tolerar. Y los chismosos me dicen, usted habla solo de murmuración, pastor. Claro que voy a hablar de murmuración. ¿Saben cuándo voy a parar de hablar de murmuración? Cuando se acabe la murmuración. Pero tengo que denunciarla. Cuando ha habido adulterio, he hablado de adulterio una y otra vez, hasta que se vaya el perverso o hasta que se convierta. No puedo hacer otra cosa, amados. No puedo hacer otra cosa. Me autoengañaría y engañaría a la iglesia y estaría jactándome si hago una cosa así. Más bien os escribí que no os juntéis. Entonces, es necesario practicar la santidad de manera colectiva. Lo voy a poner más claro. En la congregación. Hermano, la santidad es una cosa vital. Y sabe que aunque nadie lo sepa, lo que usted está haciendo, aunque nadie sepa, Dios lo sabe y usted perjudica a la iglesia. ¿Qué dije yo? En otras palabras, y te lo tengo que decir de otra manera, tu pecado está perjudicando a la iglesia. No, ¿qué va a hacer, pastor Acán? Entraron y hicieron la toma de la ciudad. Dios dijo, nadie va a tomar nada de esa ciudad. Eso me lo reservo para mí. Va a quedar ahí tirado en el piso todo el botín, como una manera de primicia para mí. ¿Qué hizo Acán? Se robó 2 lingotes de oro y un manto babilónico porque le pareció hermoso y lo escondió debajo de su tienda. Y en la siguiente ocasión hubo problemas. ¿Por qué? Porque había pecado escondido en medio del pueblo. Ahora, la manera de solucionar el pecado escondido no es chismear. La manera de solucionar el pecado escondido es exhortar al que está pecando y avisarle a las autoridades. No es, si yo voy y le digo, hermana Katy, ¿se enteró? No voy a solucionar nada, hermano. Y en esta congregación se practica eso de, ¿qué novedades? Se sientan en las casas, en las mesas, para preguntar, ¿qué novedades? ¿Qué pasó? ¿Quién hizo qué ahora en la iglesia? ¿Qué nuevo pecado se conoce de quién? No, eso es chisme. Es chisme. Si usted conoce el pecado de alguien, acérquese y dígale, mi hermano, usted está haciendo mal. Y tengo que amonestarlo y se lo digo con temor y temblor y en el amor del Señor. Le ruego por las misericordias de Dios, corte ya su pecado.
Hermana, usted otra vez está chismeando, es la cuarta vez que la veo, estamos en la mesa y usted está chismeando por cuarta vez. Hermana, la amonesto en el nombre del Señor Jesucristo, corte esa historia. Ahora, ¿saben cuál es el problema? Que para poder hacer eso necesito su solvencia espiritual. Y como no la tenemos, entonces mejor es jactarnos y soportar el pecado. Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Ya vio? Entonces esto es 9 al 13. Voy a poner unas cuantas cosas aquí. La primera, es necesario practicar la santidad de manera colectiva en la congregación. ¿Cómo? No juntándonos con quienes, llamándose cristianos, practican algún pecado. Escuche, dije practican, porque en una ocasión acontecerá que usted descubre a alguien chismeando y es la primera vez que lo hace, no es una práctica. Se metió en una charla y cuando acordó, porque sí o no que el pecado, el pecado de la murmuración y el chisme te engancha, ¿sí o no? Y cuando acordás estás hablando. ¿Quiénes han sufrido eso alguna vez? Hermano, yo levanto las dos manos. Yo cuando alguien me quiere contar algo le digo, no me cuente por favor, no me cuente porque no quiero contaminarme. Sí. ¿Es cristiano? No, el de la familia. No es cristiano. No es cristiano, es un religioso del mundo. Si es cristiano, otra vez, hay que entender este asunto, hermano. Estamos hablando de santidad en la iglesia. Estamos hablando de los que se dicen cristianos. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Los que no conocen a Dios, que son de nuestra familia y que practican esos pecados, hermanos, mostrémosle santidad nosotros y mostrémosle amor y mostrémosle misericordia y exhortémosle y amonestémosle en el amor del Señor sin pasarnos de pesados. Oremos al Señor para que nos dé sabiduría de cómo amonestar. ¿Me dejo entender? No se trata de ir por el mundo pecador, porque ahí ya suena como que somos los hipócritas de este siglo, que miramos el pecado de todo el mundo y no miramos el pecado de nosotros. Se trata de, cuando conozco a alguien, acuérdese, si conozco a alguien que está practicando pecados, es porque no conoce a Dios. ¿Qué necesita esa persona? Necesita del Señor, ¿verdad? Entonces, prediquémosle el Evangelio, mostrémosle el Evangelio con nuestra vida. Pero si es alguien que está en la iglesia y está practicando el pecado, eso es perversión, es jactancia, es vanidad. Entonces, ¿cómo se quita la soberbia? Con vara. Como ya no se estila dar huasca, que solo en una congregación sé que hay un pastor coreano que los huasquea a sus miembros, pero lastimosamente no se puede. Entonces tenemos que, correcto, para eso está esta palabra, necesitamos, entonces, ¿cómo es que practicamos la santidad de manera colectiva en la congregación? No nos juntamos con quienes llamándose cristianos practican algún pecado. La otra cosa es, amonestamos a quienes están en pecado, pero además de eso, debemos separar de la comunión a quienes no están dispuestos a arrepentirse. 4 cosas vimos hoy. En primer lugar, la vanidad de no reconocer el pecado. No reconocer el pecado es vanidad. Perdónenme que lo cambie esto ya para que así lo voy dejando más claro. No reconocer el pecado es vanidad. Cuando la vanidad y las jactancias se han aumentado, es necesaria la disciplina. Otro asunto, no reconocer el pecado es vanidad. Aceptar el pecado es jactancia. Quizá eso me faltó poner aquí. Aceptar el pecado es jactancia. ¿Amén? No, es que es mi hermano, yo lo tolero porque es mi hermano. Eso es jactancia. Me estoy poniendo en lugar de Dios. Estoy tomando un lugar que no debo tomar.
Lo primero que si yo estoy aceptando el pecado, me estoy jactando, lo primero que tengo que hacer es arrepentirme. Por eso, en primer lugar, arrepentirme yo. ¿Cómo voy a tolerar que mi hermano ofenda a Dios en mi delante? La segunda cosa que tengo que hacer, primero arrepentirme. La segunda es orar para que Dios me dé sabiduría para restaurar a mi hermano. Si ustedes son espirituales y alguno cayó, ustedes que son espirituales, restáurenlo con amor y sabia mansedumbre, ¿verdad? Entonces, Padre, dame sabiduría, Espíritu Santo, usa mi vida para amonestar a mi hermano que está errado. Y voy y lo amonesto. Si después de una y otra amonestación, lo amonesté una vez, no entendió, voy y lo amonesto con un testigo, no entendió, voy y lo amonesto con los ancianos de la iglesia, no entendió, entonces, ok, señores, lamentablemente el tal se ha entregado a Satanás. A partir de hoy estás suspendido de la comunión con la iglesia hasta que te arrepintas. Esa sería la actitud. Generalmente, escuche, generalmente el mismo pecado nos aparta de la comunión en la iglesia. Muéstrame una persona que deja de congregarse y es una persona que aunque no quiera admitirlo, está en pecado. Porque usted se topa con, yo estoy bien, pastor. ¿Y por qué no aparece por la iglesia? No, estoy bien, lo que pasa es que no he podido ir, pero no sé qué, no. Si usted no se está congregando, usted está en pecado. Usted está escondiendo su pecado, o usted está queriendo esconder la vergüenza de su pecado. No, es que no quiero que nadie se entere en que pequé. Que se entere todo el mundo, para que me dé vergüenza y la próxima vez no lo haga. ¿Sabe qué dice la palabra respecto de amonestar a los siervos? Dice, amonéstenlos públicamente para que los demás aprendan a no hacer lo malo. Entonces, mis amados, no es que nos vamos a hacer una tropa de mojigatos, mosquita muerta o justicieros en la congregación. No es eso. No está hablando de eso. No malinterprete lo que dice la palabra. Lo que necesitamos hacer es dejarnos dirigir por el Espíritu Santo para solucionar los problemas de pecado en la iglesia. Dirigir por el Espíritu Santo. Amén. Y ese es el punto. Ok. Entonces, cuando la vanidad y las jactancias se han aumentado, es necesaria la disciplina. Hermanos, si alguien se está jactando de su pecado, hay que ponerlo en disciplina. El jactarse del pecado es nocivo en la iglesia. Puede dañar a toda la iglesia una jactancia por el pecado. Así que es necesario practicar la santidad de manera colectiva en la congregación. Y eso se hace no juntándonos con aquellos que llamándose cristianos practican algún pecado. Amonestando a quienes están en pecado, necesitamos amonestarlo y debemos separar de la comunión a quienes no están dispuestos a arrepentirse. Acuérdense, arrepentirse no es llorar, arrepentirse es no lo hago más. Arrepentirse no es decir, ay, estoy tan arrepentido y sigo pecando. ¿Sabe qué? A mí me ha pasado, yo he conocido a una persona que durante más de 10 años ha venido y me ha dicho, es que yo no quiero beber, pero lo que pasa es que mi mujer me hace beber otra vez porque su actitud hace que yo beba. No, es tu perversión de pecado, lo siento, no te puedo decir otra cosa. Perdóname, te amo, por eso no te digo que la culpable es tu mujer ni tus hijos. Primero era la mujer, después venía y achacaba a los hijos. Yo le dije, hermano, el problema es tu pecado. Tu pecado, el problema sos vos. Los hermanos se enojaban conmigo porque cuando venía un hermano aquí con el montón de hijos a sacarle plata a la gente, yo no quería recibirlo. Porque ya yo lo había amonestado más de una vez y se le había ayudado como 500 veces. Y el tal no estaba dispuesto a arrepentirse. Entonces, y los hermanos, ay, que el pastor es así, que el pastor es así. Hermano, no podemos tolerar el pecado en la iglesia. No podemos. No podemos. El día que empezamos a tolerar el pecado en la iglesia, nos estamos jactando y envanecidos y estamos prontos a ser juzgados y a ser disciplinados. Amén. Oramos. Señor, gracias por este tiempo. Permite que nuestro corazón entienda y asimile estas cosas. Y Señor, en lugar de estar buscando quiénes son los pecadores de la iglesia, busquemos al pecador que hay en nosotros. Padre, la automotivación y los coaching dicen, descubre al campeón que hay en ti. Pero tu palabra dice, descubre al pecador que hay en ti. Y sácalo. Y Señor, eso es lo que queremos hacer. No queremos, Señor, ser tolerantes con nuestro pecado. No queremos ser, Señor, personas que se envanecen y se jactan en el pecado. Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, bendito Espíritu Santo, derrámate esta mañana sobre este pueblo y sobre mí. Derrámate esta mañana sobre los que nos ven y nos oyen a través de las redes sociales. Dios eterno, hay arrepentimiento en nuestro corazón. Señor, si hay alguno que se llama hermano y está en fornicación, Padre, que hoy se vuelva de su fornicación.
Si hay alguno que se llama hermano y es avaro y anda buscando a quién sacarle plata y anda buscando hacer negocios en la iglesia y anda buscando cómo quitarle dinero a la gente, Señor, que se arrepienta de su pecado. Si hay alguno, Señor, que anda en idolatría, haciendo idolatría de sí mismo, de las cosas, o mismo de doctrinas o de la congregación, Señor, ten misericordia de ese hermano. Y Padre, limpia la boca de los maldicientes en medio de tu congregación, Señor, y quita a los borrachos de tu congregación y a los ladrones, Señor. Y, Señor, exhíbelos, salga lo que está escondido, salga a la luz, Padre, para que no tengamos una actitud envanecida y jactanciosa delante de ti. Señor, bendice a mis hermanos que están aquí y a los de las redes sociales. Y, Padre, haya convicción de pecado en nuestro corazón y nos arrepintamos. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, vayan, límpiense de toda contaminación, de todo pecado. Limpiémonos unos a otros y cuando alguien nos amoneste, digámosle gracias. Amén.